Hola Agustín, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Mariela, soy compañera de trabajo de tu mamá y te estoy preparando acá algunos resúmenes, unos apuntes como para que vos vayas estudiando. Empecé por la parte de teatro, me estoy guiando por el programa de estudios que te dieron por el examen, así que empecé por ese tema. Estoy acá, por ahí voy a mirar para el costado porque estoy con la computadora y me voy guiando por el resumen que te hice para explicarte, ¿sí? Primero te voy a mandar este resumen para que vos vayas leyendo, vayas recordando los conceptos más importantes y después te voy a mandar algunas actividades, ¿sí? O a lo mejor algunas actividades voy a ir quizás sacando del el material con el que ustedes ya trabajaron en clase, ¿sí? Eso todavía no lo resolví. Bueno, básicamente lo que yo te puse en el resumen son las características del género dramático. Eso, género dramático, acordate, ¿sí? Las obras de teatro, todas las obras de teatro, pertenecen al género dramático. ¿Por qué te digo que te acuerdes de esto? Porque después, posiblemente, te pregunten en un examen o quizás si pasás a alguna instancia oral, te pregunten a qué género pertenece, ¿sí? Todas las obras de teatro pertenecen al género dramático. Después vos vas a ver en el desarrollo del resumen que existen los géneros más antiguos dentro de lo que es el teatro, que son el género trágico y el género de la comedia, ¿sí? Pero vamos a decir, es como si fueran subgéneros dentro del género dramático. Es decir, vos tenés por un lado todo lo que es narrativa, que tiene que ver con los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, ¿sí? Que se escriben en prosa. Por otro lado tenés el género lírico, que es el que tiene que ver con la poesía. Y por otro lado tenés el género dramático, que son las obras de teatro que las características que tienen, está justamente en el resumen que te estoy mandando, es que están escritas en diálogos. Si vos te das cuenta inmediatamente cuando mirás una obra de teatro, porque tiene diálogos, tiene los nombres de los personajes seguido de la raya de diálogo y a continuación lo que el personaje dice, ¿sí? Vas a ver, hay otras características, como por ejemplo que está, a diferencia de una novela que está dividida en capítulos, una obra de teatro se divide en actos, en escenas o en cuadros, ¿sí? El acto es cuando se abre se levanta el telón o cuando se baja el telón, ¿sí? Después se divide en escenas o también en cuadros. Las escenas se caracterizan porque empieza una escena cuando entra un personaje o cuando sale un personaje, ¿sí? En esos momentos, igualmente cuando a medida que vos vas leyendo una obra de teatro te das cuenta y lo va diciendo, dice escena 1, escena 2, escena 3, generalmente en números romanos, ¿sí? Y un cuadro generalmente es un cambio que se produce en el escenario. Necesitan a lo mejor cambiar la decoración o cambiar la ambientación. Por ejemplo, pasar de una escena en la que estaban en la cocina a una en la que están en el patio o en la plaza. Entonces ahí se produce un cambio de cuadro. Otro elemento que aparece en las obras de teatro son las acotaciones o didascalias. O sea, te decía que tenemos los diálogos de los personajes o parlamentos, que se llaman de esa manera. Los diálogos también pueden ser de diferentes formas. Puede ser un diálogo, o sea, mejor dicho, los parlamentos pueden ser de diferentes formas. Puede ser un diálogo entre dos o más personajes. Puede ser un monólogo donde un personaje piensa en voz alta, ¿sí? Es como si se lo estuviera diciendo a sí mismo, ¿m? Por eso es un monólogo, porque hay uno solo, o un aparte, que es cuando los actores a veces fingen que el resto de los personajes no lo escuchan, no saben que está ahí, que está hablando, y se dirigen al público, ¿sí? Hacen de cuenta que están hablando solos, pero se dirigen al público. Muchas veces lo que se dice es que el teatro tiene tres paredes, que son las que se ven, digamos. El fondo del teatro sería la primera y las dos paredes de los costados. Esas tres paredes son físicas, son físicas, ¿sí? Existen, las podemos ver, ¿sí? La pared del fondo y las dos paredes de los costados. Pero existe una cuarta pared entre el personaje y el público. El personaje, el actor, hace de cuenta que esa tercera pared se rompió y se dirige al público, haciendo de cuenta que deja a un lado al resto de los personajes y que el resto no los está escuchando. En ese momento es cuando se produce o se realiza una parte, ¿sí?
Bueno, esos son los 3 tipos de parlamentos, ¿sí? O lo que podés identificar vos como diálogos, ¿sí? Pero ojo, porque existen 3 tipos de parlamentos: los diálogos, los monólogos y los apartes. Después tenés las acotaciones o didascalias, que te das cuenta porque aparecen o entre paréntesis o con la letra en cursiva o en bastardilla, ¿sí? La que está inclinada. Y esas acotaciones son como aclaraciones que les sirven a los actores que van a representar a los personajes para saber qué vestimenta tienen que tener, qué actitud tienen que tomar, si tienen que estar alegres, si tienen que llorar, si tienen que estar pensativos, si tienen que caminar, desplazarse por el escenario, si tienen que estar sentados o parados, ¿sí? Para aquellas personas que se dedican a decorar el escenario, si tienen que poner flores o si tienen que poner un ataúd, ¿sí? Todo eso se aclara en las acotaciones o didascalias, ¿sí? Además de la diferencia que te dije al principio entre el género dramático y los géneros que están dentro del género dramático, hay otra diferencia que seguro te van a preguntar, que es la diferencia entre el texto teatral y el hecho teatral. El texto teatral es lo mismo que el texto dramático. Es el texto, digamos, en papel. Ese es el texto dramático, ¿sí? El texto teatral o texto dramático es el papel donde yo tengo escrita la obra de teatro, donde veo las acotaciones, las didascalias, los diálogos, ¿sí? Donde lo puedo leer. El hecho teatral o el texto espectacular es la puesta en escena, es la representación, que generalmente culmina con la presentación del director dando final. ¿Viste cuando se agachan y saludan al público? ¿Sí? Ese es el hecho teatral, la representación, la puesta en escena, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, luego hablamos del conflicto, ¿sí? En todo texto de la literatura, incluso en los cuentos y en las novelas, vas a encontrar un conflicto a resolver. El personaje va a tener algo que resolver, algo que no puede, ¿sí? Algo que quiere lograr y por alguna razón no puede. Existen distintos tipos de conflicto. Puede ser un conflicto con otro personaje, que sea su enemigo, que no lo quiera, que sea su rival por algún motivo. Puede ser un conflicto consigo mismo, ¿sí? Cuando quieren hacer algo y no se animan, por ejemplo, declararse a su amor, entonces toda la obra de teatro va en sus divagaciones de cómo hago, qué le digo, que no, que me pongo, que me saco. Con un objeto, a lo mejor algo que puede a lo mejor estar embrujado, puede haber distintos tipos de conflictos, con el entorno, con la naturaleza, ¿sí? Depende del texto que te dé la profesora, va a variar en el tipo de conflicto que se presenta. Bien, y lo que sí varía, en diferencia, yo te dije que conflictos aparecen siempre en todo tipo de textos literarios, ¿sí? Si leemos un cuento, un mito, una novela o una obra de teatro, siempre va a haber un conflicto. Por ahí en las poesías no, es diferente. Pero lo diferente entre la obra de teatro y una novela o un cuento, ¿sí? Es que en un cuento, en una novela, en un mito, en una leyenda, nos enteramos de todo lo que va pasando a través de la voz del narrador, que puede ser una voz fuera del texto o puede ser un personaje que cuenta lo que le pasó a él mismo, ¿sí? Eso después lo vamos a desarrollar en el próximo, ¿sí? Que tenemos que trabajar con las novelas. Entonces, acá no tenemos narrador, nos enteramos de las acciones, nos enteramos de lo que pasa a través de las acciones de los personajes. A través de los diálogos nos vamos dando cuenta, a través de los parlamentos, nos vamos dando cuenta de lo que hacen y cómo se desarrolla la acción y cómo piensan, cómo sienten, cómo son esos personajes. No nos enteramos a través de una voz lejana que nos cuenta la historia, de un narrador. Nos enteramos a través de las propias acciones de los personajes y de los parlamentos. Bien, y por último, lo que tenemos en relación al tema de teatro es el discurso referido, o en el material vos tenías como la voz propia y las voces de los otros.
Este tema hace referencia a cuando nosotros queremos decir algo que dijo otra persona, ¿sí? Y se lo queremos contar a alguien o transmitir a alguien, ¿sí? En un texto escrito nos podemos dar cuenta de esto a veces porque aparecen entre comillas, ¿sí? Esto mismo del discurso referido, cuando veamos la parte de argumentación también te sirve, ¿sí? Porque una de las formas de presentar un argumento, ¿sí? O de sostener un argumento es presentar citas textuales que avalen nuestra hipótesis, lo que nosotros, la idea que nosotros estamos defendiendo, ¿sí? Entonces, estas citas textuales también, esas citas de autoridad las podemos hacer como citas textuales con un estilo directo, o podemos hacer la cita de autoridad con simplemente un estilo indirecto. Es decir, cuando yo refiero el discurso de otro, o sea, cuando digo las palabras que dijo otra persona, por eso se llama discurso referido, porque yo me refiero a las palabras de otra persona, ¿sí? Entonces, cuando yo refiero el discurso de otra persona, lo puedo hacer de dos formas, con el estilo directo o con el estilo indirecto. En el estilo directo, lo que hago es citar textualmente las palabras de la persona, es decir, decirlas tal cual como la persona las dijo, ¿sí? Y para eso voy a utilizar las comillas, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas. Voy a decir, el profesor dijo, dos puntos y abro comillas. Y pongo todo lo que dijo el profesor y cierro las comillas. O también el estilo directo es el que se usa en las obras de teatro, cuando ponemos el nombre del personaje, dos puntos y la raya de diálogo. Ahí también estoy haciendo el uso de un estilo directo, ¿sí? En cambio, el estilo indirecto, ¿sí? No utiliza las comillas, no cita textualmente las palabras que dijo la otra persona, sino que lo hace justamente de manera indirecta, lo introduce a través de otras partículas, de otras palabras. En lugar de decir, el profesor dijo, voy a decir, en lugar de decir, el profesor dijo, dos puntos, raya de diálogo, ¿sí? Voy a decir, el profesor dijo que vayamos al recreo, ¿sí? Puedo decir, el profesor dijo, vayamos al recreo, ese sería estilo directo. O el profesor dijo que vayamos al recreo, ese sería estilo indirecto, ¿sí? Y lo que yo te muestro en el resumen no es para que te lo aprendas de memoria, que hay un cuadrito que dice estilo directo, estilo indirecto, es cómo cambian algunas palabras cuando cambiamos del estilo directo al estilo indirecto. Por ejemplo, si la persona decía, ahora voy a tomar mate, ¿sí? Cuando yo lo pase al estilo indirecto, ese ahora ya no va a ser ahora, porque yo no voy a decir, la profesora dijo, ahora voy a tomar mate. Voy a decir, la profesora dijo que en ese momento se iba a tomar mate, ¿sí? Por eso te puse el cuadrito, porque es importante para que vos lo veas y veas la diferencia, cómo cambia de uno a otro, pero no es para que te lo aprendas de memoria, ¿sí? Simplemente a lo mejor te puede dar algún ejemplo a la profesora donde vos tengas que marcar qué partícula es la que cambia, ¿sí? O que vos tengas que cambiar del estilo directo al estilo indirecto, ¿sí? Abajo te puse un ejemplo que está sacado de tu material de estudio, que dice, el día del estreno el director declaró, esta expuesta fue un gran desafío. Y en este caso, lo que nos está queriendo mostrar el material es que cambia también el tiempo verbal. Fíjate que en el siguiente ejemplo, que está en estilo indirecto, dice, el día del estreno el director declaró que esa apuesta había sido, ¿sí? Anteriormente decía, fue un gran desafío. Ahora dice, había sido un gran desafío. Porque cuando la persona lo está diciendo en el momento, utiliza el pretérito perfecto simple, ¿sí? Una acción que ya terminó. Fue un gran desafío. Yo que lo digo aún más tarde, ¿sí? Pero esta persona lo dijo anteriormente ya. Entonces utilizo un pretérito pluscuamperfecto que digo había sido, ¿sí? Cambian, no importa, no te compliques con los tiempos verbales, pero a lo que voy es que siempre hay que cambiar el tiempo verbal porque si no, no se entendería lo que estamos diciendo, ¿sí? Es algo que
si vos tenés que hacer este ejercicio de transformar una oración que está en estilo indirecto a estilo directo o al revés, tenés que tener en cuenta pensar cómo sonaría mejor, ¿sí? No te compliques por ahí si no te lo pide con los tiempos verbales porque, bueno, es un poquito más complicado, un poquito más difícil de pensarlo, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá. Cualquier cosa me vas preguntando a través del celu de mamá o bueno, vamos viendo cómo hacemos. Yo en estos días te voy a estar mandando actividades sobre esto, ¿sí? Así después avanzamos en otro tema. Vamos de a poquito, total por ahora no tenemos fecha de examen, ¿sí? Sí, cuando tengamos fecha de examen empezamos a correr, no te preocupes.